Ya a ver, resolveremos esta otra pregunta de examen. ¿Qué es lo que les dice? Sea la función, aquí les da una función implícita. Habíamos dicho que una función implícita es cuando la variable y no está despejada. Entonces aquí tengo la siguiente función implícita y les pide hallar la derivada de y respecto de x. O también en otra notación se puede escribir esto de esta forma o de esta manera, de cualquiera de las dos, cualquiera solamente es notación, cualquiera de estas tres formas. Y a ver aquí, ¿qué es lo que tenemos que saber? A ver, vamos a derivar implícitamente. Y a ver estas reglas, la derivada de un producto es la derivada del primero o segunda función sin derivar, más la primera función por la derivada de la segunda función. La derivada de e elevado a un cierto argumento es igual a e elevado a ese mismo argumento por la derivada de dicho argumento. Y si quiero derivar el seno de un cierto argumento, la regla te dice que eso es igual al coseno de ese mismo argumento. El argumento no cambia por la derivada de dicho argumento. Ya estoy recordando un poco la regla de la cadena. Ya ver, anotaremos aquí nuestra solución. La función de dos variables es x al cubo más y al cuadrado elevado a la menos x al cubo más y al cuadrado menos 7 seno de x al cubo y al cuadrado más 7 x al cubo y al cuadrado menos 6. Esa es nuestra función de dos variables. Y a ver, para hallar la derivada hay una formulita. Nos dice que la derivada de y respecto de x es igual a signo negativo en el numerador, derivar nuestra función de dos variables respecto de x, eso es lo que te dice ahí, y sobre la derivada de la función de dos variables respecto de y, derivar la función de dos variables respecto de y, entonces tengo que hallar cada uno por separado, entonces primeramente voy a hallar esto del numerador. Voy a derivar la función de dos variables respecto de la variable x, respecto de x. Mm, Copiar, pegar. Ahí tengo primero voy a hallar lo que está en el numerador. Este signo menos no pasa nada, es por la fórmula. Y entonces mm, voy a derivar la función de dos variables respecto de x. Estoy derivando respecto de la variable x. Todas las demás letras, si estoy derivando respecto, o sea, voy a derivar la función de dos variables respecto de x. O sea, a la variable x es a la que estamos derivando. A la variable x vamos a derivar. Todas las demás letras son constantes y ya sabemos las propiedades, ¿no? La derivada de una constante es cero. La derivada de una constante por la función es la constante por la derivada de la función. Ya esas reglitas ya se lo deben de saber. Ya, pero hay que tomar en cuenta que estamos derivando respecto de la variable x. A la variable x vamos a derivar. Todas las demás variables o letras son constantes. Ya, así que aquí voy a aplicar la regla del producto. Y a ver qué te dice la regla es la derivada de la primera función, segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Ahí he derivado esto, he aplicado la regla del producto. Luego tengo, aquí vamos a continuar, menos 7. Eso es constante, ese menos 7. Ahora aquí voy a derivar la derivada del seno de un cierto argumento. El argumento es todo esto. ¿Qué te dice la regla? Es coseno de ese mismo argumento por la derivada de dicho argumento. Entonces su derivada va a ser coseno de ese mismo argumento por la derivada de dicho argumento. Listo.
Estoy derivando, ahora aquí lo haremos por colorcitos, más. Estoy derivando respecto de la variable x. Entonces, este 7 y este y al cuadrado son constantes, 7y al cuadrado. Y aquí la derivada de x al cubo es lo que es 3x al cuadrado. Luego menos, y aquí la derivada de 6 es de 0. Nos queda eso. Ahora solamente tenemos que derivar, tenemos que calcular estas derivadas, pero hay que tomar en cuenta que estamos derivando respecto de la variable x. A ver, voy a tener lo siguiente. Ujú. Derivada de la función de dos variables respecto de x. Entonces, comenzaremos, a ver, por colorcitos. A ver, derivar esto. Mm, Estoy derivando respecto de x. Entonces, la derivada de y al cuadrado va a ser 0. Y la derivada de x al cubo, eso es 3x al cuadrado. Entonces, esta derivada solamente se va a reducir a 3x al cuadrado. Luego aquí voy a tener e a la menos x al cubo más y al cuadrado. Luego aquí más. Tengo x al cubo más y al cuadrado. Y aquí, ahora voy a calcular esta otra derivada con este otro color. Aquí voy a derivar esto. Fíjate, necesito derivar. La derivada de e elevado a un cierto argumento es e elevado a ese mismo argumento por la derivada de dicho argumento. Mm. Ya, entonces aquí la derivada de e elevado a un cierto argumento va a ser e elevado a ese mismo argumento por la derivada de dicho argumento. Luego aquí puntos suspensivos y aquí seguimos. Ahora aquí tengo menos 7 coseno de x al cubo y al cuadrado por aquí. Nuevamente estoy derivando respecto de x, entonces y al cuadrado es constante. Entonces como si estuviese derivando. La derivada, el y al cuadrado sería la constante por la función. Entonces, su derivada es la constante por la derivada de la función. La derivada de x al cubo, eso es 3x al cuadrado. Luego más, aquí 7 por 3 eso es 21. Lo voy a ordenar x al cuadrado, y al cuadrado. Este cero restando ya no es necesario anotar. Entonces nos queda eso. Esto lo voy a copiar acá abajo. Listo. ¿Y qué más nos falta calcular? Aquí. Nuevamente me lo voy a copiar para no demorar en el ejercicio. Copiar. Y ahora fíjate que solamente me falta calcular esta derivada. Pero hay que tomar en cuenta que estoy derivando aquí. Esto. Estoy derivando respecto de la variable x. Y este signo negativo lo voy a anotar como un -1. Sí, es como un -1. Y ahora aquí estoy derivando respecto de la variable x. Entonces la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. La derivada de y al cuadrado es 0. Entonces 3x al cuadrado más 0, eso es solamente 3x al cuadrado. Y ahora solamente hay que ordenar. Eso es. Aquí he hallado la derivada de la función de dos variables respecto de x. Entonces 3x al cuadrado e a la menos x al cubo más y al cuadrado
Ahora este menos uno lo puedo, más por menos va a ser menos. Este 3x al cuadrado lo voy a sacar adelante. La multiplicación es conmutativa, ¿no? Entonces va a ser 3x al cuadrado, x al cubo, más y al cuadrado, elevado a la menos x al cubo, más y al cuadrado. Ahora esto lo voy a convertir, aquí voy a tener menos 7 por 3, esto va a ser 21 x al cuadrado, y al cuadrado, x al cuadrado, y al cuadrado, coseno de x al cubo, y al cuadrado, más 21 x al cuadrado, y al cuadrado. ¿Ya me ha alcanzado? Ya. Ahora tengo que derivar la función de dos variables respecto de y. Eso tengo que hallar en el denominador. Derivar la función de dos variables respecto de y. Y la función de dos variables es esta. Bien. Ya esta vez lo voy a hacer más rápido. Entonces aquí voy a derivar la función de dos variables respecto de y. Aquí nuevamente voy a aplicar la regla del producto. Va a ser la derivada de la primera función, segunda función sin derivar, más la primera función por la derivada de la segunda función, menos, continuaremos aquí. Tengo ahora menos 7. Ahora la derivada del seno de un cierto argumento, eso es coseno de ese mismo argumento por la derivada de dicho argumento. Ahora para derivar esto, estoy derivando ahora respecto de la variable y. Entonces de 7x al cubo, eso es constante. 7x al cubo. Y ahora la derivada de y al cuadrado, eso es 2 veces y. Menos, y ahora la derivada de 6, eso es cero. Ahí ya lo tengo. Fíjate aquí, es como si estoy derivando respecto de la variable y, ¿no ve? Entonces, fíjate, esto sería una constante. Sí, habíamos dicho que como estoy derivando respecto de la variable y, entonces x es constante, o todas las demás letras es constante. Entonces aquí al derivar, como estoy derivando respecto de y, es como si estuviese derivando esta constante multiplicado por la función. Entonces este 7x al cubo se copia tal y como está, y la derivada de y al cuadrado es 2y. Entonces hago eso. Eso es lo que estoy haciendo. Y ahora sí, mm, continuaremos. Aquí, para calcular esto, estoy derivando respecto de y, entonces la derivada de x al cubo es 0, la derivada de y al cuadrado es 2y. Entonces aquí voy a tener la función, me lo voy a copiar directamente, copiar, pegar, y lo voy a ir cambiando. Entonces aquí nos va a quedar 2y más 0, eso es solamente 2y. Listo. Ahora para derivar esto, la derivada de e elevado a un cierto argumento, aquí va a ser e elevado a ese mismo argumento por la derivada de dicho argumento. Y ahora aquí lo mismo. Estoy derivando respecto de la variable y. Entonces, este x al cubo es constante. La derivada de y al cuadrado es 2y. ¿Listo? Ya está. Nuevamente ahora me lo voy a copiar esto. Copiar.
y pegar. Y a ver, nos falta calcular ahora esto. Mm, Esta parte. Ese signo menos lo voy a anotar como un menos uno. Es multiplicación por si acaso. Estoy derivando respecto de la variable y. Entonces la derivada de x al cubo es 0. De y al cuadrado es 2y. 2y más cero, eso es solamente 2y. ¿Ya está? Ahí acá habíamos derivado. Ahora solamente lo voy a acomodar un poquito mejor. Entonces, la derivada mm, respecto de y de la función de dos variables es igual a 2y elevado a la menos x al cubo más y al cuadrado. Más por menos va a ser menos 2y. Este 2y lo voy a traer adelante. 2y x al cubo más y al cuadrado elevado a la menos x al cubo más y al cuadrado. Luego aquí menos 7 por 2, eso es 14. X al cubo y, x al cubo y. Entonces tengo x al cubo y coseno de x al cubo y al cuadrado más 7 por 2 14 x al cubo y. ¿Ya está? Ya he hallado la derivada de la función de dos variables respecto de x. Aquí ya he hallado la derivada de la función de dos variables respecto de y. Ahora solamente hay que sustituir en esta fórmula. Aquí es copiar, pegar. Entonces, ya directamente para dar la respuesta, derivada de y respecto de x va a ser igual a signo menos. Y aquí la derivada de la función de dos variables respecto de x, eso lo hemos hallado. Esto es tenemos que copiarlo al numerador y todo esto sobre la derivada de la función de dos variables respecto de y. Eso lo tengo aquí. Copiar, pegar. Y eso es la respuesta. Como les digo, el examen no es difícil, más que difícil, es larguito.